Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me ayudan encendiendo sus cámaras, por favor? Ahí está la cámara. Bueno. Buenas noches. Hola Ricardo, buenas noches con todos. Bueno, vamos ahora a nuestra última clase. Les quiero tocar dos temas importantes como para su repaso final. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Dame un momento, por favor. ¿Dónde estamos? Ya. Vamos a ver dos temitas. Este primero es acerca de lo que es el liderazgo en ventas. Bueno, parte de esto ya lo habíamos también analizado y hemos mencionado en algunas clases, como también ahora repaso, entonces es parte de esos temas que lo hemos visto. Sin embargo, vamos a analizar un poquito más. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo en ventas, Ricardo, ¿me puede ayudar con un concepto o ejemplo o experiencia de liderazgo en ventas que sea en su trabajo actual o trabajo anterior? Ricardo, ¿me escucha? Está con su micrófono silenciado. Presente, profe, buenas noches. Sí, le estaba diciendo que me ayude con un ejemplo o una experiencia de liderazgo en ventas. En ventas. ¿Fue eso de la clase pasada, profe? Porque no ingresé a la clase pasada. No, es una pregunta de la clase de hoy. O sea, sí lo hemos manifestado, pero simplemente es una consulta, ¿no? Como es un liderazgo en ventas en lo que usted ha podido percibir. Ah, sí, trabajaba en ventas de pinturas y el compañero siempre, o sea, el líder del grupo siempre como hacía reuniones, tipos seminarios, así para llegar mejor al cliente. Entiendo eso por liderazgo yo, profe. Bueno, verán, como en clases anteriores habíamos hablado justamente de motivación del personal, ¿me ayuda? Ya está silenciado su micrófono. Habíamos hablado justamente de cómo es la motivación para el personal y dentro de esto habían salido funciones de liderazgo, en donde nosotros habíamos dicho básicamente es un líder y no un jefe, y hablábamos un poco de eso. Entonces la idea es profundizar. Miren, aquí nos habla que considerar el liderazgo como un proceso de influencia de un sujeto sobre otros, que son sus seguidores, sus subordinados, sus empleados, su equipo, y que tiene como fin lograr los objetivos de un grupo o organización. Entonces, aquí, para empezar, bueno, yo ya les he hablado de esto un poquito, pero igual voy a enfatizar. Liderazgo básicamente desde que nosotros empezamos años anteriores con todo este tema de planificación, con todo este tema de cómo hacer para administrar y llevar bien una empresa, hay básicamente dos tipos de liderazgo. En muchas fuentes vamos a encontrar más tipos, etcétera, pero pueden ser dentro de estos subtipos. Básicamente tenemos el liderazgo vertical y el liderazgo horizontal. Liderazgo vertical es lo que hace años atrás más se manifestaba, más se practicaba. No les puedo decir que ya actualmente se haya erradicado completo eso, pero sí ha mejorado y se ha desarrollado mejores técnicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un liderazgo vertical, hablamos de un liderazgo autoritario. Quiere decir que únicamente, por ejemplo, las cabezas de grupos, gerencias, jefaturas, direcciones, coordinaciones, etcétera, solamente entre ellos son toma de decisiones, reuniones, conversaciones, etcétera. Y únicamente para indicar, como dice aquí, a sus seguidores o a su equipo las cosas que se debe hacer, ¿sí? Pero básicamente es un liderazgo totalmente autoritario. Y el liderazgo horizontal que se ha venido desarrollando en los últimos años es involucrar a todo el personal de una empresa o una entidad. Por eso se lo llama como horizontal, para ir en todas las líneas. Entonces, básicamente aquí lo que se busca es fomentar un trabajo en equipo,
es indicar cuáles son los objetivos y a dónde quieren llegar y que de eso esté enterada toda la empresa. Yo me parece que sí les he mencionado, pero es bueno este ejemplo de que a veces nosotros decimos, trabajamos en tal empresa y alguien así sea conocido, familiar o nos dice, oye, ¿y este servicio lo desarrollan o este producto lo tienes? Y uno a veces oye contestaciones o dice, no sé. La verdad es que yo solo estoy en el área contable y no tengo ni idea de qué es eso. Entonces eso, además de que damos una mala imagen, es que realmente todo el personal no conoce ni qué hace, ni qué no hace la empresa, ni cuál es su alcance. Entonces, bueno, por muchas de estas situaciones es justamente que lo que se quiere es involucrar a todos. Es decir, que al menos todos los funcionarios, todos sus clientes internos sepan cuál es el propósito de la empresa y cuáles son los objetivos y hacia dónde se quiere llegar. Para esto hay muchísimas formas de comunicación. Una de ellas, que es lo que les comentaba también en el eje de comunicación, que es importante no solo hacia mi cliente externo, sino en mi cliente interno, cómo justamente dar esos lineamientos del plan estratégico, qué es lo que van a hacer, qué estrategias van a hacer para poder cumplir los objetivos. Entonces, con eso lo que es, todo el personal sabe que por qué están haciendo tal actividad y cómo lo van a realizar. Ahora bien, una vez explicado, como ustedes pueden ver, liderazgo vertical es un polo y el liderazgo horizontal es otro polo. Si nosotros queremos saber o a veces cómo actuamos como líderes, siempre yo les digo, hay que buscar un equilibrio entre los dos. Si bien es cierto, un líder tiene que tener dentro de los 7 hábitos que justamente es para poder administrar una empresa, el ser de empatía, etcétera, también tiene que tener autoridad y ser respetado por su equipo. ¿Sí? Entender autoridad no es como ser totalmente alguien que nos dé solo órdenes o que tengamos un maltrato, que básicamente cumplamos nuestros trabajos, nuestras actividades por miedo, que es lo que generalmente pasa en las empresas. Entonces, en este equilibrio es dar esa confianza a su personal, pero también saber poner límites, porque no podemos dejar un lado muy abierto, ya que nosotros sabemos que hay personas y personas, como hay clientes y clientes, también hay cada uno de su equipo que lo van a tomar a bien, otras personas que se van a abusar, entonces tampoco es algo bueno tener un liderazgo totalmente horizontal, sino buscar un equilibrio entre los dos. Sí, y sobre todo cómo ustedes pueden manejar a su equipo. Y para saber cómo pueden manejar a su equipo, deben conocer al mismo. Es lo mismo que cuando nosotros queremos vender un producto, queremos vender un servicio, nos decimos, hay que conocer a mi segmento de clientes. El mismo caso, ustedes deben conocer a quiénes son y quiénes forman parte de su equipo. ¿Sí? Y eso es bastante sencillo. Yo a veces digo, hasta uno tiene sexto sentido con verle en el desempeño que hace sus actividades, uno puede manejar mejor. ¿Sí? No les puedo decir tampoco que sea conocer al 100% a las personas, porque a veces incluso nos enseñan un rostro, yo digo, y a veces es otro, ¿no? Pero al menos de manera general, poder saber con qué equipo estoy tratando. Sí, cómo darles las actividades, cómo hacerles el reconocimiento, como hablábamos la otra vez de motivación, cómo hacer las capacitaciones, cómo llevarnos con ese equipo. Sí, básicamente esa es la función de un líder y no como jefe. Entonces, como yo les decía, hoy se habla mucho del tema de coaching, se habla mucho del tema de mentoring también, en donde me parecen unas estrategias totalmente buenas. Por ejemplo, no sé si les comenté, pero es algo que me encanta en la parte del mentoring. Por ejemplo, ahí es dentro de sus empresas, dentro de donde ustedes trabajan, a las personas que ustedes identifiquen como líderes, puede ser el dueño de la empresa, puede ser el gerente general, puede ser un jefe de sección, etcétera, es justamente preguntarles cuáles han sido sus experiencias a lo largo de su trayectoria y cómo les pueden dar esas soluciones o esos solución de conflictos que han tenido. ¿Entienden? Entonces es como ya partir de una experiencia como tal. A diferencia del coaching, que sí, efectivamente es motivación, es que esto lo puedes hacer, pero en el tema de mentoring es orientarnos más hacia ya tener las soluciones como tal. ¿Qué hacer? Paso 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Entonces son estrategias que se están implementando muchísimo en las empresas. Y justamente esto, viéndolo desde el lado de clientes internos, desde trabajadores que somos, es importante dar a conocer también en donde nos desarrollemos profesionalmente que siempre queremos superarnos. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros superiores van a ver ese deseo, esa proactividad, que no todos lo tienen.
ustedes han de haber visto muchísimo en su trabajo, en sus experiencias, mucha gente es, bueno, cumplí mi horario, me voy. Bueno, me falta 5 o 10 minutos para salir, ya estoy en la fila haciendo para registrarme en el biométrico en empresas públicas y me voy. Sí, y hay otras personas que siempre quieren como que algo superarse. Entonces, justamente, actualmente puedo decirles estas técnicas, estas estrategias que se está buscando para también crecer a nivel de equipo, a nivel de líder. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos habla un poquito de liderazgo, como les mencionaba, hace unos años, desde, por ejemplo, aquí nos dice desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad, se ha dado un interés por conocer particularidades que han ido aumentándose, etcétera. ¿Sí? Como yo les decía, esto sí ha ido en un progreso, ha ido en un desarrollo, pero no se puede decir que a la actualidad no tenemos empresas en donde son autoritarias totalmente. Por ejemplo, miren, yo les doy unos casos. En este tema de pandemia, yo conozco empresas que a sus funcionarios les dicen, bueno, tómate una foto desde que te sentaste a trabajar, tómate foto o haz video desde que estás almorzando, la hora que tienes y regresas a tu lugar de trabajo. Mándame al final del día toda una tabla de detalles de todas las actividades que has cumplido. Y cosas así que yo realmente, en mi caso muy personal, nosotros, por ejemplo, en donde estoy yo, trabajamos por tema de objetivos. Entonces, no es que verte las 8 horas ahí con una cámara que está sentado frente a la computadora, no le vemos como proactividad, porque tampoco sabemos si las 8 horas de estar ahí sentado está trabajando o no. Entonces, bueno, acá hay muchas empresas que tienen diferentes mecanismos de trabajar. Pero yo particularmente pienso que este tema de establecer objetivos es bastante importante, ¿sí? Con eso también uno puede manejar un poco mejor su tiempo e incluso si es que alguien tiene alguna cosa que hacer que sea importante, puede hacer eso y luego volver a su objetivo y cumplir, ¿sí? Pero bueno, como les digo, cada empresa también es un mundo aparte, tiene sus lineamientos, tiene sus estrategias, pero el ejemplo que les ponía en la realidad que estamos viviendo actualmente, se puede ver cómo es un liderazgo autoritario, no participativo, no donde quiera motivar a su personal tampoco, ¿sí? Porque yo, al menos en el caso que les pongo, solo escuchando que hay que hacer todo esto, digo, terrible, o sea, lo único que esperaría es que llegue la hora de salir a mandar la foto de que salí y ya, ¿sí? Entonces, esas son las actitudes para también cómo poder llevar a su equipo como tal. Entonces, vámonos un momentito acá abajo. En donde, bueno, aquí nos habla algo importante. Lo deseable es que un director, un jefe, tenga esa capacidad de liderazgo. Entonces, es ver a eso, ¿verdad? Justo lo que yo les estaba diciendo, o sea, no verle a un jefe, es verle a un líder. Es decir, que uno también pueda llegar y decir, quisiera escuchar su trayectoria porque quiero llegar a ser como él o quiero superarle a esa persona. ¿Sí? Entonces, ese es un ente referente al que nosotros cuando estamos haciendo, en el caso de un líder, de una coordinación, de un jefe, que debemos querer aspirar, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra función como liderazgo en ventas. Ahora, bueno, aquí tenemos algunos tipos, como yo les decía, vamos a encontrar un sinnúmero de subtipos de liderazgo, ¿sí? Básicamente a mí lo que me interesa que se queden es con los dos polos que tenemos y en base a eso ustedes van a ver subdivisiones, como yo lo llamo, pero orientados en ese eje. Por ejemplo, miren, aquí nos habla de un líder transaccional. ¿Qué nos dice aquí? Es aquel que utiliza un poder disciplinario y se basa en un sistema de recompensas para motivar a los empleados. En este caso, vendedores a dar lo mejor de sí. ¿Sí? Tenemos que se trata de un líder preocupado por mantener la rutina de trabajo y el flujo normal de tareas. Entonces, aquí podemos identificar que básicamente es un equilibrio entre los dos. Primero, un poder disciplinario quiere decir que también pone sus límites, pone su autoridad como tal. Sí, pero acá también nos dice que está preocupado por la eficiencia de los resultados y está dando una motivación de recompensa, justamente lo que veíamos en la clase anterior, de formas de motivación a su personal. Entonces también está de una manera como que retroalimentando al cumplimiento de los objetivos de su personal, ¿sí? Dos características que acabamos de ver en los dos tipos de liderazgo. Un líder transformacional nos habla que más que analizar y controlar las transacciones como tal, a través de reglas, instrucciones e incentivos, trata de hacerles conscientes de la misión y visión de la organización.
Si nos vamos por este lado de acá, estamos viendo que es un poco más del tema de liderazgo horizontal. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, nosotros veíamos que estaba con una alta disciplina. Yo les decía, estamos poniendo límites. Acá vemos a un líder un poco más abierto, que les quiere hacer una conciencia a sus empleados de en función de eso trabajar. Entonces, yo les decía, siempre esto es como un estado de equilibrio, es un ganar-ganar. Si es que nosotros vemos que en nuestra empresa, nuestro jefe, nuestro líder, que es como conocemos, también tiene buenas actitudes, se preocupa por su personal y todo, uno también lo retribuye de esa manera. Entonces uno, claro, es consciente de que me están apoyando en esto, me están apoyando en horarios de mis estudios, me están apoyando en cualquier tema, me están apoyando para capacitarme afuera, etcétera. Yo también voy a retribuir de la misma manera. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, estos son básicamente como que subtipos en el que nosotros ya podemos ver lo que encaja el liderazgo general. Sí, aquí también nos habla acerca de un liderazgo distribuido. ¿Qué es básicamente esto? Es cuando se establecen las funciones y responsabilidades por áreas. Como su nombre lo indica, distribuir las funciones de cada departamento, sección, dirección, coordinación, etc. Entonces, como eso ya lo hemos visto dentro de procesos, dentro de cuando estamos estableciendo normas de calidad o parámetros de calidad de una empresa, está definido cuáles son los procesos, las funciones, los responsables, etc. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se basa, justamente dar los lineamientos, sus límites, cómo es que lo vamos a cumplir y básicamente cuáles son esas actividades, funciones y responsables. ¿Para qué es esto? ¿Para qué le sirve un líder esto? Es para medir. Puede ser a través de indicadores, que siempre es lo más sencillo, hacer una medición de cómo están sus funciones, sus tareas. Muchas veces dentro de una misma empresa, a veces hasta se duplican los mismos trabajos, las mismas actividades, y es parte de hacer esta medición. Sí, mejorar tiempos, optimizar calidad, etc. Entonces, a eso se trata cuando nosotros estamos haciendo procesos y funciones divididas. Y ahora, cuando hablamos de superliderazgo, ¿qué se les viene a la mente, chicos? ¿Han escuchado esto? Ramiro, Tati, Ricardo, Ale. ¿No? No, Inge, nuevo para mí, la verdad. No he escuchado. Bueno, básicamente, como nos dice aquí, vamos a poner unos ejemplos, tiene como objetivo potenciar al máximo las capacidades de los empleados. Es decir, es un asesor, viéndole a nuestro líder, formador, que motiva a los empleados a ser autónomos. Esa es una característica importantísima del superliderazgo, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente de ser autoritarios, de involucrar un poco al personal, aquí ya nos aparece un nuevo concepto que es el ser autónomos. ¿Y qué es esto? Esto obviamente se lo va aprendiendo también con experiencia. Por ejemplo, digamos, su jefe se va de vacaciones, ¿sí? Y se va por un tiempo y les dice, ¿sabes qué? Tú, Ramiro, tú, Ricardo, tú, Ale, se quedan a cargo, ¿ya? Entonces, en ese cargo, ustedes van a tener que tomar muchas decisiones, ¿sí? No, tenemos que entender que, por ejemplo, ya se fue de vacaciones, le pasó alguna cosa, no es que uno va a estar llamándole, pero cada 5 minutos, ¿no? Jefe, ¿y será que puedo aprobar esto? Jefe, ¿será que puedo? Ya. Entonces, parte del ser autónomo es justamente ver qué es lo que está pasando, ver qué decisión puedo tomar, si efectivamente es algo totalmente neutral, algo que, como sabe decir mi jefe, algo que puede hacer caerse a la empresa, ok, llámame. Pero en otras situaciones sí quiero que tomes una decisión. Te puedes equivocar, pero de eso también se trata aprender. Entonces, básicamente a eso nos vamos con ser autónomos, ¿sí? El que nosotros nos hagamos cada vez más responsables de tomar esas decisiones, no es que uno va a tomar la decisión a lo loco, ¿no? No es que yo voy a decir, vas a tener un proyecto de $3 millones, ya fírmalo mañana, etcétera. Uno va a tener que estudiar, revisar y por alguna razón ustedes tomar esa decisión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca con el superliderazgo, es dejarles también la oportunidad a sus súbditos o a sus trabajadores, a sus seguidores, de que ellos también tengan esa capacidad, porque caso contrario, tampoco es ser el líder el estarles resolviendo absolutamente todo, sino parte de ese liderazgo es que ellos puedan tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, yo les cuento una anécdota acá. Claro, nuestro jefe sabe decir, mira, solucionalo tú. O sea, mira tú ahí qué decisión tomar y de ahí me cuentas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ese grado de responsabilidad es decir, y ahora,
es lo que a nosotros también nos hace cada vez crecer y crecer. Y nos ha dicho, si te equivocas, ok, te equivocas, vamos a ver cómo solucionamos, pero en ese está el proceso de que tú tomes tus decisiones, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablamos del superliderazgo y la palabra clave aquí es ser autónomos y autogestionarse, ¿sí? Vamos acá, bueno, tipos de liderazgo, vamos a ver, como yo les decía, un montón, ¿no? Liderazgo estratégico es pues básicamente nosotros tener estructurados nuestros lineamientos, como yo siempre hablo, tener nuestra dirección de qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, aquí también vamos a encontrar en esta parte de presentación, por ejemplo, cuando hablamos de un liderazgo femenino. ¿Qué podemos hacer o qué diferencia nosotros podemos ver, Ramiro, por ejemplo, entre un liderazgo masculino y un liderazgo femenino? ¿Qué crees? Yo he tenido jefas mujeres y he tenido jefes varones. Creo que yo que por mi característica y mi persona me he llevado mejor con las jefas mujeres, ¿sí? Porque aquí creo yo que funciona esto del Edipo. Entonces, la mujer siempre será madre y protectora. Entonces, ella nos ve así, pero asimismo, el rato en el que tú le haces enojar, esta madre se transforma y se vuelve en la mamá nazi castigadora. Entonces, no es que te deja pasar una, sino que ya, te doy la oportunidad, pero si la friegas, vas a ver. Entonces, yo creo que en este sentido, uno puede darse cuenta, y lo hablo abiertamente, se puede reclamar por una igualdad de género en trabajos, pero si ya nos vamos un poco más allá en lo que es jefaturas, yo creo que en la mayoría de empresas las jefas son mujeres. Y esto lo he palpado a lo largo de mi experiencia de trabajo. Por este mismo sentido, porque la mujer tiene muchísima capacidad de recepción en el sentido que puede saber o manejar de mejor manera en ciertas circunstancias. En la casa no podrá mandar, ¿sí? Pero en el trabajo son unas tigresas. O sea, es espectacular el manejo que hay. Entonces, yo lo veo en ese sentido y me ha pasado a mí. Muchas gracias, Ramiro. Justamente yo voy a ser un ejemplo de eso. O sea, y pienso y estoy en la misma línea que usted. Sí, muchas veces, y de hecho es la parte justamente en cómo se desarrolla el ser humano y su personalidad. Hay muchísima mejor relación entre hombre y mujer y viceversa, que por ejemplo mujer-mujer o entre un hombre y un hombre. Entonces, eso lo hemos podido evidenciar, yo creo que todos en la vida laboral más que nada. Y es así. Entonces, muchas veces, mira, a mí me ha pasado, a veces había unos jefes totalmente ogros, siempre decían, no, es que si ve una mujer es un poco más calmado, porque si me ve a mí, me va a mandar al diablo como siempre. Entonces, son cosas así, y es justamente como es la percepción y recepción ya de por sí del ser humano. Entonces, claro, yo también he tenido tanto jefes hombres como jefes mujeres, y sí, sí les puedo decir que en sí nosotros o la parte femenina tenemos un rasgo, se puede decir, un poco más fuerte en ciertas decisiones o ya estrategias que uno está tomando que propiamente un hombre. Yo les cuento, por ejemplo, en nuestro sector, en las diferentes empresas del gremio que tenemos, justamente nuestros gerentes y eso saben decir, sí, yo prefiero que vaya una gerencia a una jefatura o una mujer. Y efectivamente se decir porque son unas brujas en esas palabras. Pero es porque dicen que tenemos un poco más organizado. Lo que hay que hacer es como que seguimos unos pasos y estrictos y estrictos y estrictos y así. Y bueno, ya escuchado eso, ¿sí? Entonces, bueno, a mí igual pienso, todos tienen la misma oportunidad, también puedo decir que he tenido jefes hombres espectaculares y viceversa, yo creo que realmente eso nos ha hecho la experiencia, pero aquí en esto justo nos habla de que lo que ya acabamos de decir, ¿no? Las mujeres buscan una mayor colaboración, compartir también o propiciar una mayor relación con su equipo, a diferencia del masculino, que es un poquito más racional. ¿Sí? Entonces, bueno, esas diferencias las vamos a ver. Aquí, justo lo que les hablaba,
no existe un modelo de liderazgo que uno sea mejor que el otro. Yo siempre les digo, tratemos de mantener un liderazgo que sea equilibrado. Bien es cierto, participar con su equipo y todo, pero también poner entre esos casos límites y saber hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, algo que me gustaba mucho, justo es lo que mencionaba Ramiro en la anterior clase, que decía, yo les doy la confianza en sí, pero si es que alguna vez ya me fallaron, pues obviamente es distinto, ¿no? Y eso es bueno porque es poner un límite y saber que ustedes les dan esa apertura y todo, pero basta que una vez pase algo y se termine esa relación o esa confianza. Entonces, justamente es para que ellos también trabajen y prácticamente no les lleguen a fallar, ¿sí? Eso es lo que uno busca. Entonces, bueno, dentro de unas habilidades de dirección es importante, por ejemplo, competencias sociales. ¿A qué se refiere esto? Es, como se dice hasta en los trabajos, ¿no? Una parte de integración, de tener una relación con su equipo un poco también más amigable, ¿sí? No únicamente que le vean a uno como que, oye, tienes que cumplir esto y hasta generalmente en todo lado todas las cosas son para ayer, no es todo urgente. Entonces, también verles desde el lado un poco más humano. ¿Sí? Reconocer que pues dentro o detrás de cada una de las personas también viene un tema familiar, viene todo el mundo hay problemas, etcétera, y tratar de compaginar un poco ese aspecto o esa relación con su equipo, ¿sí? Tener una capacidad de supervisión no es el hecho de que sus trabajadores, su equipo les tengan, como yo les decía, un miedo o un tema de solo por temor cumplir eso, sino tratar de llevar una supervisión que sea adecuada, que les haga sentirse bien y que cuando no hayan cumplido también con sus objetivos, sus funciones, etcétera, pues se pueda tomar una decisión o una llamada de atención que también es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos habla acá? Bueno, motivaciones hemos hablado ya, afrontar retos es parte de lo que yo les decía del super liderazgo, en el que ustedes vuelvan a su equipo autónomo, ¿sí? Esto es importante para que ellos también puedan tomar sus decisiones, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, la fiabilidad o la fidelidad, como nosotros cuando decimos buscamos la fidelización de nuestro cliente, igual buscamos también la fidelización de nuestro cliente interno, ¿sí? O sea, es lo que más se busca. Yo, por ejemplo, he tenido, claro, equipos y todo, y yo siempre digo a mí, lo que más me importa es las ganas que tienen de trabajar, la fidelidad que van a tener a uno, porque las cosas que uno tiene que hacer el día a día, al fin y al cabo lo aprende, pero tus valores, tus principios, tu fidelidad, tu lealtad que vas a hacer con esa persona, eso no se lo aprende, ¿sí? Entonces, siempre cuando, de hecho, se hace entrevistas o alguna de mis características es eso. Puede ser que en eso nosotros veamos una habilidad, una destreza y que eso se lo vaya fomentando. Las cosas diarias o actividades rutinarias lo van aprendiendo, ¿sí? Eso como parte del liderazgo. Vamos a hacer, a ver, espérenme antes de irnos a un taller. ¿Están viendo en mi pantalla primero la parte de la ética en la venta personal o se quedaron con el liderazgo? No, ¿sí la ven? La ética está. Ya, chévere. Gracias. Entonces, este es el último tema que quería topar y darles unos minutitos para justamente hacer un pequeño desarrollo entre todos. A ver. Que le puedo molestar con algo. Hay un tema que me parece súper importante topar ahí, que he visto en la materia. Ajá. Que habla sobre el e-commerce. Ah, ya. Chévere. Entonces, ¿les parece solo una introducción a esta parte de la ética? Y podemos tocarlo en unos minutos el tema del e-commerce, no hay ningún problema. Gracias. Sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos ética en la venta personal, bueno, básicamente ética en su vida profesional va a ser importante en cualquier aspecto que lo traten, ¿sí? Ética estamos hablando principalmente cuando en ventas, porque estamos en el tema de ventas, se hace alguna propuesta que no se le debería hacer. Por ejemplo, nosotros estamos encargados de un proceso y pues por ahí alguien nos dice, mira, si es que nos ayudas a ganar este proceso, te puedes llevar esto o esto, esto. O pásame la información de esto o de los demás oferentes que están participando y eso es el pan de cada día. ¿Sí? Entonces, o personas que se nos acercan y nos dicen, mira, nosotros podemos hacerte llegar a hablar con las autoridades, etcétera, etcétera, pero hay que pasar esto, ¿ya? Es una realidad que al menos, no sé si a ustedes les pasa, pero
en nuestro campo nos pasa demasiado seguido, ¿sí? Entonces, justamente, pues ahí hay que, parte de ética viene con los valores, y no solamente a nivel de empresa, sino más yo les he de decir y opinado en todo esto, es un valor y virtud, tema personal, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo, por ejemplo, podría coger y pasar toda la información, capaz que ni siquiera se enteran, porque ahora hay tantos mecanismos de encriptación de datos, créanme, o simplemente coger y entregar físicamente, o sin crearse cuentas de correos. Bueno, un sinnúmero de temas tecnológicos que lo podría hacer, pero ahí ya viene parte en sí de la ética de la persona, ¿sí? Mucho más que nos digan de la empresa y toda la cosa, siempre son valores así. Entonces, esto iba enfocado a eso y justamente parte también de la cultura organizacional de la empresa. Recordemos que la cultura organizacional siempre nos ha hablado de valores, principios, y esto viene dado desde nuestras cabezas, básicamente desde el dueño de la empresa, desde accionistas, etcétera, quienes promulgan política de calidad, cultura organizacional, etcétera, y eso es lo que se busca al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, ahora ustedes no sé si han oído también, hay esta norma del antisoborno, de hecho nosotros tenemos implementado también esto, y pues ahí hay unas técnicas y todo que se puede hacer, mediciones, etcétera. De hecho, también hubo una reforma justamente al Código Orgánico Civil, al COIP, en donde ya ahora son responsables absolutamente todas las personas que intervinieron en un proceso, por ejemplo, porque antes lo veían como empresa o la empresa, la responsable, el gerente general, el apoderado, etcétera, cayó. Ahora se hace una revisión de quién fue administrador de contrato, de quién fue esto, y caen responsabilidades incluso que pueden ser penales en todo ese tema. Entonces, bueno, se han instaurado todas estas cuestiones a nivel legal justamente por todos estos sobornos, etcétera, que pasan, ¿sí? Entonces, bueno, eso introduzcámosle como ética en la venta personal, en la venta profesional que también tengamos, para pasar ahora al tema justamente que nos decía Ramiro. Entonces, denme un momento para poder abrir esa presentación y tratarla. Nice. ¿Están viendo ahí mi pantalla del tema del e-commerce? Ya, ok. Este es un tema interesante. Me pueden contar, Ale, ¿qué ha escuchado o a qué nos referimos cuando estamos hablando de un e-commerce? El e-commerce es el comercio, es el comercio tal vez en online. Me parece que esa era la respuesta que encontré. Ok, gracias, Alex. Ramiro, ¿algo, una idea o se ha tratado también con esto de e-commerce? Sí, Inge. En este caso, el e-commerce o los negocios de e-commerce son la manera digitalizada que tenemos para ahora los negocios. Gracias a la pandemia, en este caso, se adelantó más o menos unos 10 años, nos dicen los expertos aquí, sobre todo en nuestro país, con los negocios y la manera de trabajar digitalmente, Inge. Muy cierto. Ricardo, ¿algún ejemplo de trabajo en e-commerce? Sí, lo que dijo el compañero, profe, el trabajo en línea. Básicamente, cuando nosotros estamos Marketing digital, marketing digital. Bueno, es todo esto de la parte de decir un comercio electrónico, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, y justo lo que decía Ramiro, en este tema de lo que estamos viviendo todavía, porque no podemos decir que hemos regresado a una normalidad en su 100%, se desarrolló muchísimo estas técnicas del comercio electrónico. Comercio electrónico ustedes van a encontrar como, por ejemplo, desde que uno hace la venta en línea, desde que uno hace también, porque son, como les digo, son herramientas de mi e-commerce, el tema de hacer un pago online, el tema de mostrar las diferentes, por ejemplo, opciones que tienen para compra, diferentes características, etc. Me encanta poner aquí de ejemplo a Amazon. Yo esa empresa me parece extraordinaria en todo sentido realmente, hasta en lo que es de servicio al cliente.
¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo en el que creo que todos vamos a poder comprender o profundizar todo esto del tema electrónico, que es, yo creo que todos hemos primero, todos estamos familiarizados con Amazon, es básicamente nosotros poder tener un catálogo online de las cosas que necesitamos. ¿Y qué es lo importante de esto? Si nosotros hemos entrado a su página web, primero, que vemos fotos del producto que nosotros queremos comprar, pero no una foto o dos fotos. De hecho, por ejemplo, cuando uno ha querido comprar, yo he comprado por ahí, por decirle zapatos, ¿sí? Entonces yo le puedo ver del lado superior, del lado inferior, del lado de N fotos, ponen hasta videos de lo que se puede hacer y uno ya tiene muchísima más visión o noción de cómo es el producto, ¿sí? Algo que también me encanta de ellos es, por ejemplo, en el tema de los zapatos que les estoy contando, es tener o se despliega una tabla de tallas, ¿sí? Uno a veces puede decir, ¿sabes qué? Yo soy la talla tanto, pero resulta que ese molde de zapato tiene otras características, entonces le dice incluso los centímetros, que son desde el talón hasta acá y todo. Entonces, uno tiene muchísima más visión. Luego, le detalla las características y todo. De hecho, tiene una tablita hasta comparativa con otros que son productos similares y también incluye el tema de comentarios. Entonces, bueno, les cuento porque esta página sí la he revisado como a detalle porque me parece interesante su distribución. Y pone también el tema de los comentarios. Entonces, muchas personas comparten su experiencia, me pareció bien impresionante, etcétera. Y uno también ya tiene una mejor visión. Entonces aquí lo que está haciendo es primero darnos a conocer a un producto en toda su extensión de la palabra, ¿sí? Muchas personas, y de hecho yo he preguntado, ¿a ustedes les gusta más comprar físicamente o les gusta más comprar online? ¿Sí? Y como les digo, cada persona es un mundo aparte. Otras me han dicho, profe, yo si no veo, no palpo, no compro. O sea, no lo compro. Otras personas, incluso yo también digo, bueno, a mí sí me gusta, me parece más sencillo y me optimiza el tiempo también, porque es que ser realistas, a veces uno no es que tenga toda la disponibilidad de tiempo de ir al lugar, a tocar y etcétera, ¿sí? Entonces, estas características nos ayudan muchísimo para el cliente. Otra cosa es que también es seguro el pago. Ustedes han hecho pagos aquí en esto de Amazon. Hay método seguro a través del PayPal o uno ya registra ahí su tarjeta de crédito, etcétera. Entonces es una transacción bastante segura que eso también nos permite una seguridad y confianza como cliente como tal. Y lo que me gusta también de ellos es la atención al servicio al cliente. Miren, a mí me ha pasado, no sé, algunos casos de que realmente me ha llegado mal el producto o tienen que hacerme algún tipo de reembolso, etcétera. Yo les puedo decir que uno cuando llama ya, primero, o no sé si a mí solo me pasó, yo creo que es a general, pero primero la gente es muy, muy amable de los que le hablan ahí y básicamente siempre le tratan de solucionar el problema. De hecho, después de eso nos mandan un correo electrónico en el que uno dice, usted ha sido atendido con tanto, su requerimiento se lo resolverá en unos 24, 48 horas, si no, vuélvete a comunicar y etc. Entonces, es increíble y ya poniéndose a ver cómo ha sido también todo su desarrollo, el que de hecho hay unas tiendas también que ellos tienen en que ya ni siquiera tienen a cajeros ni nada, simplemente uno va con el código compra, se lleva y lo debitan de su tarjeta. Entonces, son desarrollos que realmente permiten todo este comercio digital. Sí, todo este comercio electrónico ustedes van a escuchar. La parte que les digo ahorita de publicidad, de pago, de un marketing digital, de cómo hago publicidad digital, de todo esto, todas esas herramientas engloban mi famoso e-commerce, ¿sí? Entonces, todos estos cambios, estos desarrollos tecnológicos es lo que nos ha permitido contar ahora como tal lo tenemos. Y ese es el futuro de lo que estamos viviendo, no únicamente porque ha pasado una pandemia, sino porque también se han visto unos buenos resultados en esto, ¿sí? Incluso en la misma modalidad, bueno, es parte del desarrollo, como les cuento, pero por ejemplo, el hacer un teletrabajo, una teleeducación, créanme que muchísimas empresas, independientemente de que pase la pandemia, han dicho yo me quedo así. Primero tengo un mejor desarrollo, mejores ventas, mejores resultados y no hay necesidad de estarte ya movilizando, ¿sí? Entonces, parte de esa experiencia. Eso como a nivel general. Ahora, veamos aquí lo que nos dice también. El Internet ha acercado tanto a la población
que aún estando en puntos geográficamente lejanos, la gente se saluda, conversa. Este es otro beneficio, ¿verdad? Primero, ahora nosotros sabemos del Internet y por constitución es declarado como un servicio público. Quiere decir que es un servicio como la energía eléctrica, que es un servicio como lo que recibimos de agua, etc. Eso ya está declarado hasta por constitución. Entonces, básicamente todo el mundo creo que tenemos conexión a Internet, ¿sí? Y lo cual nos permite desarrollar muchísimo nuestra parte de un comercio electrónico. Y la facilidad es que nos podemos conectar desde cualquier lugar que estemos, ¿sí? O sea, a través de nuestro móvil, de nuestro dispositivo de computadora, de nuestra tablet, desde el auto, incluso una vez tengo una reunión de Zoom, me estaciono, me paro y sí, ¿sí? Entonces, este desarrollo tecnológico nos ha aportado muchísimo en el tema también del e-commerce, ¿sí? Si nosotros vemos con años anteriores o cuando nosotros, por ejemplo, establecíamos, no sé si se acuerdan, una conexión con Internet con el famoso dial-up, ¿sí? Que entraba una llamada y se caía y bueno, a todo lo que se ha desarrollado en el campo tecnológico es lo que nos permite también crear este tema. Otro aspecto que a mí me ha encantado y es justamente para el tema de ventas, no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo en el campo de la construcción, que uno está viendo un bien inmueble, hay unas opciones increíbles que uno le dice, da clic y te vas a un recorrido virtual en 3D. Me parece una forma de vender increíble, porque uno ya ni siquiera se tiene que mover al sitio a ver el departamento, a ver la casa modelo, es como que ingresas y estás ahí, puedes ver cada una de las salas, los espacios, los salones, etc. Entonces, esto es una herramienta justamente de mi comercio electrónico. Estoy haciendo esa publicidad en que le estoy primero dando una facilidad y comodidad a mi cliente de que tal vez no tenga el tiempo de movilizarse nada, pero sí va a tener un tiempo de unos minutos de abrir este tema. Y así se están desarrollando muchísimos negocios también, ¿sí? Entonces es como una idea para nosotros tener este desarrollo del comercio electrónico, de mi famoso e-commerce, y yo adaptarle más o menos a lo que estoy viendo de mi negocio. Sí, aquí, perdón, también nos habla, ya, de que está brindando las estrategias de marketing nuevas oportunidades, justamente lo que yo les hablaba, ese marketing. Recordemos que una de las características del marketing es poder llegar a la mente de mi cliente y pues al tener ese aspecto visual de esta técnica que les estoy comentando, es bastante sencillo ya llegar a una parte emocional del cliente y poder tomar una decisión de compra, ¿sí? Entonces, en este marco, bueno, la prueba de validez es uno de los mayores beneficios, justamente que tampoco hay que invertir muchísimo, por ejemplo, cuando uno hace el famoso marketing tradicional. El estar poniendo brochures, mandar a imprimir brochures, mandar, etcétera, y que muchas veces la gente ni lee eso, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero yo a veces paso por, antes, no, ahora no tanto. Pasa uno por la calle, les dan un volante para los 2 minutos y ve un tacho de basura, lo boto. ¿Sí? Pero este tema de publicidad y a través de nuestro famoso marketing digital, que son estrategias, pues no es que uno va a ver en la computadora y va a votar, uno va a verla en la computadora, va a seguir buscando en su celular y es algo que nos ayuda justamente a quedarse también en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces son partes enormes del beneficio de todo este e-commerce, ¿ya? ¿Qué nos habla acá? Bueno, el Internet obliga a la empresa a considerar a sus clientes fieles, pero lo hace aún con más insistencia en sus clientes potenciales, los clientes del futuro. Perdón, antes de seguir, Ale, dígame. Tengo una consulta. Claro. El tema del e-commerce se podría también catalogar, por ejemplo, si es que entre vendedor y clientes se comunican, por ejemplo, por WhatsApp para hacer una venta, ¿también se lo consideraría como un e-commerce o no? Porque a la final sigues teniendo un trato directo con el vendedor, no es más que... Bueno, no sé cómo explicarlo. No, es muy buena pregunta, Ale, y justamente ha habido varias discusiones en este tema. Miren, generalmente lo que se dice es que el mejor trato que puedes tener es un trato directo con tu cliente, porque puedes tener una mayor conexión, darle mayor confianza y todo. Pero últimamente se está desarrollando muchísimo este tema del WhatsApp y es considerado como un e-commerce. Generalmente vamos a encontrar opiniones o algo que te digan no, porque estás tratando igual con el cliente y todo, y no es así. Pero en grandes partes y potenciales sí se ha destacado que es. ¿Y por qué? Porque a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar con su micrófono? Perdón. Gracias, Ale. Entonces, a lo que iba es que esto de las redes sociales ya se ha convertido también en una herramienta de trabajo.
Por ejemplo, en el mismo campo de la construcción que yo les estaba hablando, porque, bueno, es uno de los ejemplos más recientes que lo estoy llevando, también nos envían toda la información. Y uno, como cliente, lo puede revisar en el momento en que lo vea necesario, ¿sí? Entonces, primero, cuando nosotros hacíamos un estudio de cómo es esto de las redes sociales y los mensajes que nos manda, es parte beneficioso. ¿Por qué? Porque no es que te están llamando y diciendo o interrumpiendo en tu tiempo, que muchas veces no se sabe a qué hora ese cliente está disponible, sino que tú con un mensaje puedes mandar fotos, puedes mandar videos, puedes mandar audios, que simplemente tu cliente, cuando tenga esa disponibilidad, lo va a entender, lo va a ver, lo va a mirar y todo. Entonces, primero, eso veíamos la otra vez en una encuesta que realizamos, es menos molestia para el cliente. Y por último, si tú como cliente ya no quieres recibir esa información y te está insistiendo, tienes la opción hasta de bloquear a ese contacto. ¿Sí? Entonces, sí es una parte justamente de e-commerce. ¿Por qué? Porque estás utilizando la herramienta, material, videos, etcétera, para poder llegar a ese cliente. Y ese es uno de los objetivos del e-commerce. Entonces, sí, muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra consulta o algún otro ejemplo que le quieran dar? ¿No? Ok. Entonces, aquí justamente iba a esto de los clientes fieles y les iba a contar igual otra parte de que es del e-commerce también. Es que, bueno, este es un campo bien amplio, pero no sé si ustedes han visto que hay aplicaciones en internet en donde nos permiten hacer encuestas. Por ejemplo, había un Monkey Survey, si no estoy mal en el nombre, algo de un monito era, y que te permite justamente crear preguntas para saber la satisfacción de tus clientes como tal. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de que generalmente uno llama a un banco, etcétera, al final le pone y a veces uno hasta cierra? Acá te da la oportunidad igualmente de llegar a direcciones de correo electrónico. Puedes vincularlo también con redes sociales de mensajes y hacer una encuesta en el que tú únicamente vayas poniendo un sí, un no, etcétera, que también es sencillo de hacer. Entonces, a través de esto, tú también puedes saber cuáles son las definiciones o temas que el cliente no está de acuerdo y lo puedes mejorar. Que si a mí me preguntan a nivel personal, prefiero muchísimas veces eso que estar colgada unos 10 minutos escuchando una encuesta telefónica, ¿sí? Pero bueno, hay clientes y clientes en todo. Sin embargo, esto ha tenido una gran apertura y ha permitido a muchísimas empresas, pues, igual hacer su mejora continua, su ciclo y todo este tema. Entonces, eso básicamente, bueno, nos continúa hablando del internet, transforma el marketing, los negocios que hemos tenido con las empresas, por todo como esta gama nosotros hemos podido experimentar actualmente, la gama de soluciones, la gama de opciones que nos brindan también. Entonces es algo bastante práctico. Además también, como yo les decía, bueno, a algunos clientes les gusta, a otros no les gusta, también nos van guiando dentro de las páginas web nuestro típico chatbox, o también hay empresas que realmente tienen cuando ya uno dice quiero hablar con un operador, tienen a una persona humana propiamente que les ayuda a solucionar los problemas. Entonces, ya lo que quiero que se vea acá es que con el e-commerce es básicamente darle esa comodidad o facilidad al cliente en el tema de movilizarse, ¿sí? En el tema de estar, o sea, les busca optimizar su tiempo también, que básicamente es lo que creo que todos, o en su mayoría, es lo que nosotros buscamos como tal, ¿sí? Sí hay algunas también desventajas, tema de seguridad, muchas veces al hacer una transacción online, creo que siempre va a ver esa duda de que tal vez puedo perder, me pueden tomar la tarjeta, etcétera, pero es parte, como les digo, de este desarrollo del famoso e-commerce. Entonces, hasta aquí de manera general. No sé si tienen alguna consulta de esto. Bueno, entonces, chicos, como recomendación, bueno, que ya me conocen bastante, el tema de su examen, sabemos que va a ser opción múltiple, opciones de selección de algunas características y otras de verdadero y falso. Por favor, les pido que revisen o se den una leída principalmente del tema de sus diapositivas, que es donde más se trata de ser resumido toda la materia para no acumularse tanto. ¿Sí? Eso, chicos, y les agradezco. Ricardo, dígame. Sí, profe, disculpe. Hay una tarea, es la nota 3 Ajá, de los dígame. KPI.
Ajá. De los KPI, eso está en la clase anterior, profe. Sí, vimos también el tema de los indicadores. Ajá. De cómo hacer mediciones con los indicadores. KPI es mi indicador de desempeño. Entonces sí está. Para Ya, que lo profe, pueda porque hoy revisar. estuve todo el día en eso y no, en verdad no entendí mucho, pero ya voy a revisar la clase, profe. Sí, para la revísela, tarea. igual cualquier duda, también tienen mi número si me quieren hacer alguna consulta, con todo gusto. Entonces eso, chicos, Ya, mejor. Muchas gracias. un gusto siempre volverlos a encontrar y pues éxitos. Gracias por su participación. Profe, buenas A noches. usted, profe, gracias por todo. Gracias. Chao, Buenas chicos. Buenas noches. noches. Gracias.